Desarrollo económico en América Latina, por el autor Bert Hoselitz. Bueno, este autor, para introducir su obra, postula que el continente americano se divide tanto en área como en población en dos partes casi iguales. Pero en lo que se enfoca en su obra es en explicar el retraso económico de la América Latina. Y él sugiere que posiblemente hayan 4 causas principales que se nos vengan a la mente, y que sean la inestabilidad de la división política, la alta proporción de habitantes sin pasado cultural europeo, lo inhospitalario del clima tropical en algunas áreas y las altas montañas en otras. También el trasfondo cultural católico español de América Latina contra el puritano de Norteamérica. Sin embargo, el autor de alguna manera contradice esto diciendo que al cargar mayor énfasis en el clima estamos ateniéndonos demasiado a una explicación ambiental de una historia social, lo cual hoy en día se rechaza. Y aunque el pasado religioso sí tiene una gran influencia en la ética económica de un país, católicos de otras partes del mundo demostraron tener un gran progreso económico. Siendo con este tema, él postula que tal vez hay un factor que explique mucho más claro que cualquier otro retraso económico y sea la estructura social. El sistema de estatus, de América Latina, desde tanto la conquista europea, siempre estuvo ligado de alguna manera íntima al de la posesión de las tierras, porque a los conquistadores se les asignaba grandes extensiones de tierra en el Nuevo Mundo y además al derecho a poseer nativos, los cuales también los tenían para que trabajasen en ellas. Siguiendo con el tema de también qué era lo que ocurría con estos criollos y demás descendientes europeos, él dice que en cuanto a las revoluciones, no fueron realmente revoluciones, sino que fueron revueltas de líderes criollos que buscaban su propio beneficio y que tampoco eran llevadas a cabo por nativos ni tampoco los beneficiaban a ellos. A pesar de que, durante el siglo XIX habían penetrado muchas ideas europeas que producían entre los intelectuales sentimientos de liberalismo, conservadurismo, socialismo y demás, la estructura social de estos países quedó básicamente intacta. Y es por esto también que cuando él habla de el desarrollo de las ciudades, que desde el comienzo del asentamiento europeo en la sociedad latina, siempre fue agrícola y es como mencionábamos antes, porque la tierra se la veía como el igual a una principal fuente de riqueza. Entonces las clases altas, en parte a causa de valores dados por instituciones feudales hispánicas, no estaban muy interesadas en el desarrollo económico de las ciudades, así que era un tema que se dejaba de lado. Ahora bien, hablando más de la composición social, lo que dice Hoselitz es que esta sociedad estaba dividida en 2 grupos muy diferenciados, que eran los europeos y los nativos. La línea divisoria entre los 2 grupos era puntualmente la riqueza y el estilo de vida, y no tanto si él era descendiente o no de otra etnia. Inclusive con el logro de la independencia, el sistema social no cambió. Hoselitz agrega que el intercambio comercial siempre fue una necesidad, ya que proveía a las clases altas de artículos de lujo europeo. La mayor parte de las actividades estaba financiada y controlada por inversores extranjeros, y que el sistema de grandes haciendas descartaba el crecimiento de un pequeño, mediano, campesinado independiente. Entonces, cuando se acerca, a principios del otro siglo, los prisioneros y los bandeirantes habían comenzado a pasar a la historia, ¿no? Y en la mayoría de los países había comenzado a darse también un cambio en esta estructura social. ¿Y cuál era ese cambio? Bueno, el crecimiento de la clase media, que se había vuelto cada vez más importante en asuntos políticos y económicos de los países, la cual tenía una fuerte influencia en estos moldes y objetivos. Y obviamente en todo lo que es el desarrollo económico, ¿no? Hoselitz habla de estas clases medias y dice que son casi enteramente urbanas, que una gran proporción de los sectores medios de la sociedad alcanzó su posición social mediante logros intelectuales y educacionales, y que la clase media era muy nacionalista, también es, y está convencida de que el desarrollo económico a través de la industrialización es el objetivo económico-político más importante para cada nación. Pero bien, ¿en qué concluye en sí? No, el autor, él dice que la idea central es que el desarrollo económico no se da más rápidamente en un sistema donde hay iniciativa
privada que en uno donde hay control estatal y burocrático. Sino que él postula como que en los países latinoamericanos y con seguridad desde el principio de este siglo, gran parte de la responsabilidad sobre las decisiones que finalmente llegan al desarrollo económico ha recaído en manos privadas. Entonces, hablando de un rasgo principal, yo también creo, así como dice Hoslitz, que se determina el retardo relativo de América Latina en los periodos colonial y postcolonial, nos sirve para explicar, digamos, estas diferentes proporciones que se dan en el crecimiento de los distintos países durante las últimas décadas. Y este factor puntual se encuentra en la estructura social y en la supremacía de los valores y metas de las clases económicamente estratégicas. Así que bueno, para poder, digamos, dar a entender, hablo más que nada del tema de la clase alta de aristócratas, terratenientes en un primer periodo y la clase, bueno, media después. Así que bueno, muchas gracias por haber visto este video y espero que hayan podido entender un poco más